persigues con pasión, dices que tuyo soy. Tú conoces cómo soy, lo que hay en mi corazón no te causa conmoción. Me amas tal como soy. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso. Cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Cada día sin faltar, a tu lado quiero estar. Haces mi senda brillar, puedo ver tu bondad. Qué sublime invitación a vivir en comunión. Siendo rey de la creación, haces esta elección. Es tu amistad, mi despertar, contigo hasta el final. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso. Cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Muy cerca estás, muy cerca estás, más de lo que pienso. Cerca estás, cuidas de mí, cuidas de mí. Yo sé que me amas, me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Me estremece tu amor. Bueno, entrando en el tema, comenzando con el tema que nos ocupa, todo lo que está pasando en el mundo no es sino la advertencia que Dios nos indicó previo a su venida. Entiendo que una noticia de estas que yo le digo, que Cristo está pronto a venir, entiendo que no es de susto para los cristianos, más bien es de regocijo, es de gozo, ¿no es cierto? Por más bien que nos vaya en la vida, ¿sí?, mucho mejor será cuando Cristo venga y nos lleve primero a darnos las coronas, las recompensas en el tribunal de Cristo y luego en las bodas del Cordero. Imagínense todo lo que es eso. Quienes nos casamos con ilusión y con amor, sabemos todo lo que implica los días previos al matrimonio, ¿no es cierto? Uno ya anhela, ya quiere tener esa cercanía, ese compromiso de vida, ¿sí? Y nosotros, como la novia de Cristo, así es como nos debemos sentir. De tal manera que yo quiero que seamos súper honestos, súper transparentes. Si es que a usted le preocupa y le asusta cuando el predicador, el pastor le dice, sí, Cristo viene pronto, y le asusta, revise su vida. Porque puede pasar. ¿Sí? Yo puedo aquí de labios para afuera decir, amén, pero en realidad digo, hijo, ¿sí? De tal manera que los cristianos, que debemos tratar de hacer las cosas de manera correcta y vivir dentro de los parámetros de Dios, al avisorar que los tiempos se van cumpliendo, debe ser causa de regocijo. Y digo, hay señales, ¿no? Hay señales externas que se dan,
y que son totalmente evidentes en nuestras vidas. Por ejemplo, vea, la semana anterior yo estaba abriendo la puerta de aquí de la iglesia y viene la Jenicita. Me dice, ella es oriunda de Loja. Me dice, pastor, ni sabe. Había un terremoto, un temblor fuerte en Loja. Claro, luego supimos que había sido en el Perú y que afectó en parte la provincia de Loja, que es límite con el Perú, y también creo que de Zamora Chinchipe, ¿sí? Hubieron algunas situaciones difíciles en nuestro país, pero mucho más críticas en el vecino país. Y el Señor dijo, Mateo 24, en Marcos también, creo que es el 15, 16 de los capítulos, dijo que antes de la venida de Cristo Jesús van a haber estas manifestaciones de la naturaleza, ¿sí? Y entre esos dice claramente terremotos, temblores, ¿no? Y esas son las manifestaciones, digamos, propias de la naturaleza, ¿sí? Hubo, por ejemplo, hace menos de 15 días, un tornado en el sur de Quito. Imagínense, en el sur de Quito, un tornado. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Pues porque siempre se dijo que al menos la ciudad de Quito estaríamos exentos de este tipo de manifestaciones de la naturaleza que terminan destruyendo, ¿sí? Nos destruyó, gracias a Dios, ¿sí? ¿Por qué se dijo eso? Porque la ciudad de Quito está rodeado de montañas. Entonces las montañas impiden que los vientos se conjuguen y causen este tipo de situaciones. Eso se dijo. ¿Quién dijo eso? La ciencia, ¿sí? ¿Y quién es la ciencia para contradecirle a Dios? ¿Y quién es la ciencia para decir esto es así o esto no es así? Dios es Dios. Y si Él dijo, se va a cumplir, punto. ¿No es cierto? Entonces hubo un tornado, inclusive hubieron videos que subieron a las distintas redes sociales de información oficial inclusive, que gracias a Dios no terminó causando destrozos porque no tocó tierra. Pero se ve, ¿no es cierto? Yo pensé que tornado había solo aquí en Sangolquí. Tornado. No estoy para hacer chistes, creo que no causó ninguna gracia. Y vemos, digo, estas manifestaciones de la naturaleza, ¿no es cierto? Hubo llamémosle una falsa alerta, cuando justo en esta semana, creo que fue, que estamos concluyendo, o la semana anterior, no recuerdo, que el Cotopaxi se ha activado. Pues no fue así, ¿no es cierto? Simplemente las precipitaciones de lluvia pues, cayeron dentro del cráter, que está calientito, y salió un vapor nada más, pero gracias a Dios no hubo ese tipo de situaciones. Pero en otras partes, en otras regiones del mundo cercanos a nuestro país, que la erupción del volcán, que el temblor, que el terremoto, que las aguas que inundan ciertos lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una de las señales. Y la otra, bueno, hay varias, pero en términos generales, la otra es el comportamiento del ser humano. Vea, el comportamiento del ser humano está tan degenerado, tan perdido, no digo apartado y alejado de Dios, totalmente opuesto a Dios, ¿no? Y usted puede mirar, no solo en las noticias, sino que eso podemos ver inclusive tristemente en nuestros círculos cercanos. Mire, el día de ayer tenía yo reunión con mis hermanos por esta situación que estamos pasando. Y llego a la casa de mi papi. Aquí la casa de mi papi, y ahí a 10 metros estacionado un vehículo. En la parte posterior estaban 2 personas, entiendo que eran parte de este vehículo. 2 hombres, besándose como locos. Entonces yo dudé, no digo, el que estaba de espaldas era evidentemente hombre, pero el que estaba de frente, que se abrazaban y se besaban, pero apasionadamente. Yo digo, ¿no es? Sale mi hermano, teníamos que ir a reunirnos con los otros hermanos, sale mi hermano mayor, paso por ahí, era una pareja homosexual, besándose como yo hubiera querido con mi esposa. O sea, terrible, ¿no? Y yo no lo hago con mi esposa por pundonor, por honorabilidad. Y si lo hago, pues en mi privacidad. Ellos no. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, esto que se está volviendo un común denominador y que el mundo no se escandaliza, ¿sí? No se escandaliza de la amoralidad que hay, no se escandaliza de que los ricos sean más ricos y le humillen y le maltraten y emitan leyes para aplastar a los pobres. Es decir, vivimos un mundo de injusticia. Definitivamente el amor de muchos se enfrió. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces digo, estas son señales que
tan advertidas de parte de Dios, que no nos debe coger a nosotros por sorpresa, nos escandaliza porque obviamente no estamos pues en ese mismo espíritu, no podemos terminar aceptando. Yo no puedo decir, por ejemplo, sí, pues ahora ya la homosexualidad está inclusive legalizada, el matrimonio está legitimado, ¿qué se puede hacer? Sí, yo le sigo odiando, ya. O sea, yo sigo repudiando esos actos. Todo puede ser, pero mi ser, mi corazón, entregado a Cristo Jesús, no da cabida. No da cabida. Porque no podemos coexistir la luz y las tinieblas. Eso dice la palabra y dice mi corazón y dice mi vida, ¿no es cierto? Entonces, hay esa situación. Pero yo quiero hablarles no solo de esto, que digo, no es nada novedoso, no les estoy informando de nada nuevo. Más bien lo que quiero es hacerles notar, porque esto que les voy a decir tampoco es nada nuevo, que también hay señales dentro de la iglesia que se tienen que cumplir y que tristemente se están cumpliendo. ¿Y por qué le digo tristemente se están cumpliendo? Porque la iglesia de Cristo, es decir, los que un día tuvimos un acercamiento a Cristo Jesús, mejor dicho, Cristo Jesús se cruzó en nuestra vida, en nuestro camino de distinto modo y nos acogió e inquietó nuestro corazón para que conozcamos de su palabra y más aún nos invitó a que nosotros cambiemos el estilo de vida. Cambiemos el estilo de vida. No dijo que cambiemos de religión, no dijo que antes nos congregábamos en medio de imágenes y ahora no, porque soy juzgado por haber puesto un par de ramas con focos ahí, ¿no es cierto? Entonces, Dios no dijo eso. Dios dijo que nosotros debemos convertirnos a Él, ¿sí? Y esa conversión es un cambio de 180 grados en nuestra vida, ¿sí? Esa es la iglesia de Cristo, las personas que nos convertimos a Él. ¿Qué es lo que ha venido sufriendo la iglesia de algunos años acá? No digo de 2 ni 3. Será aquí en nuestro país o en Latinoamérica quizás de unos 30, 40 años acá. Ha venido, después de haberse convertido a Cristo, la iglesia aflojó su doctrina, la iglesia se volvió un poco light y obviamente la iglesia terminó acomodándose al mundo. Pues déjeme decirle que esa no es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la señal respecto de la iglesia? Así como hay señales de manifestaciones de la naturaleza que terminan destruyendo, así como vemos la máxima manifestación de impiedad en la mayoría de gente, dentro de la iglesia la señal es que va a ser ataviada, es decir, adornada. La iglesia de Cristo va a ser adornada. Y usted sabe que cuando uno quiere adornar algo, lo primero que tiene que hacer es limpiar, pulir, sacar lo que esté estorbando y obviamente que causa que se vuelva fea la situación, ¿no es cierto? O sea, pensemos, no sé, en una casa, ¿sí? Yo quiero adornar mi casa, ¿sí? Y quiero pintarle bonita. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que raspar la pintura vieja. De pronto hay hongo, hay que curar el hongo, hay que coger fallas. O sea, antes de adornarle, tengo que limpiarle, pulirle, ¿sí? Y eso es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Es decir, de todo el gentío que asistimos a la iglesia, Dios va y viene haciendo ciertas cosas, ¿sí? Dice la palabra de Dios, y vamos a nuestra primera porción de la palabra, en el libro de Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 34, dice así, hablando de esa iglesia que Cristo fundó, ¿no? Y cómo comenzó a hacer presencia esa iglesia en medio de un mundo pecaminoso en extremo como el Imperio Romano. Hechos capítulo 4, versículos 32 al 34, dice que así se iba formando la iglesia. Dice, y la multitud, tenemos todos, amén. Por favor, me sigue con atención y con reverencia. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos.
Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Sí? ¿Cuál era la característica de esta iglesia primitiva, como se le conoce normalmente? ¿Sí? Pues la característica de esta iglesia primitiva era unidad, milagros y testimonio. Eso es lo que dice, ese es el resumen de estos versículos que acabo de leer. Unidad, milagro y testimonio. ¿No es cierto? Entonces, dice que la multitud de los que habían creído eran de un mismo sentir, es decir, todos sabían bien claro cómo tenían que manejarse para agradarle a Dios, todos. No hacía falta de decirle a uno, ve, pendejo, sí, no serás adúltero. No hacía falta decirle a una por ahí, ve, deja de estar clavada en las redes sociales. Todos estamos caminando en esta dirección. Esa es la iglesia de Cristo, ¿no es cierto? O sea, todos tenían bien claro hacia dónde iban. Había unidad, había unanimidad, no solo unidad. Es decir, un mismo sentir. ¿Sí? Aparte de eso, dice que ellos habían hallado gracia delante de las personas y que sucedían milagros. Es decir, cuando la iglesia oraba, sí, el cielo y la tierra temblaban, ¿sí? Y sucedían milagros y la gente se sanaba y etcétera, etcétera. Pero de entre todos los milagros, cosas sobrenaturales que pasaban, ¿sabe que también había testimonio? Y ese es un milagro mayor. Porque una persona puede morir con cáncer, ¿sí? Pero no puede morir sin salvación si es que es creyente. Amén. Entonces, vea, si Dios quiere, le sana. Si no quiere, no le sana, pues. O sea, es la parte que yo no entiendo ni tampoco me detengo a averiguar. Había una multitud de personas que le acorralaban a Jesucristo. Y solo una que se escabulló por atrás, aquella mujer que tenía ese flujo de sangre, topó el manto del Señor por la parte posterior y Jesús sintió que salió poder de él y fue sanada. Y el resto que le topaban, y el resto que le clamaban, no, problema de Dios, ¿no es cierto? Porque hay milagros que se dan en unos y en otros no. Pero si nosotros llegamos a la iglesia de Cristo, pues el milagro de la salvación, ese tiene que ser para todos. Y si el milagro de la salvación llega para todos, pues todos debemos convertirnos en verdaderos cristianos. Porque si no nos convertimos, entonces nunca llegó el milagro de la salvación. O me llegó el milagro de la salvación, estuve por un tiempo y después, disculpe que lo diga de este modo, me vale. Ya soy salvo, Jesús ya me perdonó. Yo reconozco que Él se puso en la cruz para pagar el precio que me correspondía, pero ahora quiero pecar. ¿Cuál es el problema? Porque el milagro de la salvación no nos volvió robots, no. O sea, ya eres salvo, una inyeccióncita y de ahí en adelante, sí, solo comenzamos a hacer la voluntad de Dios. No es así. No es así. Seguimos con nuestro libre albedrío. Y si alguien quiere pisotear la sangre de Cristo, como dice Hebreos capítulo 6, bien puede pisotearlo. Si alguien quiere considerar la sangre de Cristo Jesús como inmunda, bien puede hacerlo. Eso dice Hebreos capítulo 6. Para quienes dice que hay una horrenda expectación de juicio y de terror de Dios. ¿No es cierto? Entonces, vea, ¿qué es lo que está haciendo Dios con la iglesia? Ataviándola, es decir, adornándola. Pero antes de adornarle, también hacía este tipo de cosas. Por un lado, vemos Hechos capítulo 4, versículos 32 al 34, que la multitud de los creyentes tenían unidad, se manifestaban milagros y sobre todo tenían testimonio. Es decir, decían, ¿le conoces a este Santiago que era así, asado, cocinado, era reprochable por demás? Sí, mírale a este Santiago, ahora es diferente. Eso se llama testimonio, el antes y el después de Cristo, ¿sí? Y continúa el texto, Hechos capítulo 5, igualmente sígame con atención y con reverencia. Esta lectura es un poquito más larga, pero es pertinente. Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron,
y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Sabe cómo se confundió la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo comenzó a procurar ganar multitudes, aunque éstas no cambien, ¿no es cierto? Entonces yo recuerdo cuando comencé en los caminos del cristianismo, nuestra iglesia, nuestra única iglesia en aquel entonces éramos 150, 200 personas en el mejor de los casos. Y uno se encontraba con otra persona que también era cristiana. Y lo primero entre las primeras preguntas que nos hacíamos al identificarnos como cristianos era: ¿y cuánta gente hay en tu iglesia? Entonces yo decía: 200. No, mi iglesia es de 500. Somos una iglesia grande. Entonces esa era la jactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo, que trabaja dentro de la iglesia tremendamente, comenzó a hacer creer que mejor iglesia y mejor pastor era el que tenía más gente. ¿Sí? Entonces, ahí habían multitudes, y las multitudes ya no de los que habían creído, sino de los que habían seguido, ¿sí? Pero ya no había unanimidad, ya no había milagros y tampoco había testimonio. Y para acaparar más gente y retener la gente, ¿sí?, se le comenzó a predicar 2 tipos de mensaje. El uno se le predicaba sanidades divinas, y venían pastores de otros lugares y habían grandes cartelones y anuncios que decían: no, noche de gloria, noche de victoria, las sanidades. ¿Por qué? Porque obviamente todos los que tienen enfermedades lo que quieren es ser sanados. ¿A quién no? Entonces era una manera de atraer a la gente. Y seguido a este tipo de mensaje, seguido en el tiempo, en la secuencia, ¿sí?, se comenzó a predicar de prosperidad. Ven y vas a ver cómo Dios te prospera, cómo te vuelve millonario, y solo tú deposita y siembra y siembra. Había un canal de televisión, no sé si exista todavía, no lo sigo, en el que pasaba todo el día, ¿sí?, distintos predicadores, pastores, líderes, qué sé yo, hablando, diciendo: siembra, deposita este rato y vas a ver cómo se te multiplica, porque Dios te está diciendo esto. Mentira, Dios nunca dijo: ve, invierte en mí que yo soy el banco del cielo. Nunca dijo eso. Sí, pero eso le comieron el cuento. ¿A quiénes? A las multitudes. ¿Por qué? Porque no todos son parte de la iglesia, son gente que asiste. Y ese es el gran problema que hay, ¿no es cierto? Que la gente hoy está distraída en tal o cual cosa. Y a mí me acuerdo que me juzgaban y me criticaban, que venían y decían: pastor, me voy de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué le hice yo o alguien? Dice: es que aquí no hay unción. Y cuando yo les preguntaba: ¿y qué es unción?, ni siquiera sabían. Y se iban porque aquí no hay unción. ¿Qué querían decir? Lo que querían decir es lo que el diablo les había dicho, ¿sí? Que uno viene acá y no se siente esas cosas. ¿Qué cosas? No sé, pastor. Fuera, vaya. Y usted dirá: pastor, usted debe tener misericordia. O sea, yo tengo misericordia, porque tengo misericordia les predico lo que tengo que predicar. Y hablar claro, porque Dios no nos mandó a sentir, nos mandó a obedecer. Pero la gente prefiere más sentir esas cosas. Es que yo hago así y me caen. Había unas chicas que se les dio la oportunidad hasta que canten y todo, me amaban. Yo no tenía nombre para esas chicas. Yo no era el pastor Santi, ¿sí? Yo era mi pastor precioso. Ese era el trato que me daban. Y de pronto fueron a parar en alguna novelería. No, pastor, qué pena, cuánto le amamos, nos vamos. Es que aquí no hay unción en el centro de adoración cristiana. Lo único que ahí dice es su palabra. Es buena palabra, pastor Santi. Dice: no negamos, sí, pero la palabra es la que alimenta, no las gotas de oro, que nunca llegaron a hacerse ni un anillo con esa tontera, ¿no es cierto? Pero se les dice y no, la gente se va.
en pos de la novelería, la gente se va en pos de la prosperidad. Dicho de otro modo, en pos de oír lo que quiere oír, no lo que debe oír. ¿Qué pasó aquí? Sí, que el Espíritu Santo de Dios, hablando del final del capítulo 4, que fue nuestra primera lectura, que el Espíritu Santo de Dios hacía prodigios, señales y milagros. ¿No es cierto? Muchos eran sanados, las señales le seguían a los apóstoles. Amén. Pero en el capítulo 5, sí, a los mentirosos, hombres y mujeres, sí, les consumía también el Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto, digo, ¿por qué predicamos de sanidades divinas? ¿Sí? ¿Por qué decimos a la gente, póngase la mano en donde sienta el dolor? Perdóneme, pero yo no me como el cuento fácil. Si yo orando por mí o por otra persona cercana a mí, me nace poner la mano en donde esté el dolor, que a lo mejor no está la causa, pero en mi ignorancia en donde esté el dolor. Amén. Pero eso de la imposición de manos, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo ya tengo 30 años de estar sirviendo a Dios a tiempo completo y he visto y he oído de todo un poco, ¿sí? Hermanitos desesperados por imponer las manos en las hermanitas jóvenes guapas y en sus partes voluptuosas. Y cuando venía una viejita, pobrecita, media sucia, a pedir que le impongan las manos, ni el pastor le imponía las manos. Entonces, déjele nomás ahí, ¿no es cierto? Digo, ¿por qué predicamos de sanidades divinas? Predicamos de prosperidad. ¿Y por qué no mandarse una prédica, por ejemplo, que diga Dios consume a todos los mentirosos de la congregación? ¿Qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? Murieron, expiraron, literalmente murieron. Fueron enterrados por mentirosos, por falsos, por hipócritas, porque eran parte de la multitud de los creyentes, entre comillas, pero no tenían el mismo corazón, no tenían la misma unidad, no eran solidarios. Y Pedro les dice, oye, si nadie te dijo que era obligación vender la propiedad, teniendo tú la propiedad bien podías atajarte. Si la ley de Dios no dice, o los mandamientos de Dios no dice, vendan toda la propiedad y depositen en la cuenta de la iglesia, no dice eso. La gente voluntariamente, ante la necesidad, ante las circunstancias, por una eventualidad única que hubo en aquel entonces, sintió a alguien hacerlo y otros pocos lo siguieron. Amén. Hubieron otros que no siguieron y siguieron con vida. Por eso Pedro le dice, oye, Ananías, teniendo tú la propiedad, no era tuya, ¿cuál es el problema, viejo? Y vendida la propiedad, tenías el dinero, ¿cuál es el problema? El problema es que tú vienes a decir que todo lo que estás entregando es todo el precio y consentiste con tu mujer en eso y no entregaste. Bien podía haber llegado Ananías con Zafira y decir, vea, vendimos en 100,000, pero queremos dar 70. Tenga, amén, gloria a Dios, y seguían con vida, no pasaba nada. Porque la mentira está ahí, en la vida del cristianito. En la vida del cristianito. ¿Sabe cómo le denominé a esta prédica? Le denominé, juega con fuego y te quemarás. Porque el mismo Espíritu Santo que es consolador, el mismo Espíritu Santo es fuego consumidor. No podemos jugar a tener una apariencia de piedad cuando en realidad somos unos diablos. Permítame destacar 3 puntitos nada más de este contexto de Hechos capítulo 5, versículos del 1 al 11, ¿no? La historia es clara, ¿sí? Esta parejita, Dios les cría y ellos se juntan. Habían consentido en decir que el precio que daban era todo lo de su casa, cuando habían retenido de su casa, punto, ¿no es cierto? Y obviamente llega el marido, le miente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, ve, al Pedro le puedes mentir y el Pedro lo que puede hacer es pegarte un puñete. Y si te pega un puñete, bien dado. Pero a mí no me puedes mentir, dice el Espíritu Santo. A mí me mientes, palmas. Ahí expiró, dice, o sea, exhaló el Espíritu, significa expiró. Murió. Entra la mujer, 3 horas más tarde, sin saber lo que había pasado, dice, ¿y este movimiento la gente? ¿Y por qué la gente está espantada? Dice, ve Zafira, o Sabida, como también serían. Se ve Zafira.
¿En cuánto vendieron la propiedad? En tanto. Y ese sí, en tanto. Menos mal que nos pusimos de acuerdo antes con mi marido. ¿En tanto vendiste? Sí. Vaya nomás para la sepultura. Se acabó. Punto. El mismo Espíritu Santo, insisto, el que sanaba, el que restauraba, el que cambiaba vidas, el que convencía de justicia, de pecado y de juicio, les consumió. Por eso digo, sería buenazo, ¿no?, para facilitarle a Dios que adorne la iglesia. Señor, mata a todos los mentirosos, falsos, hipócritas. Y entre los mentirosos obviamente están los adúlteros, ¿no es cierto? Porque el adúltero es así, pues no. El adúltero sabe el desgraciado que está adulterando. Sabe bien que está adulterando. Sí, pero no. La mujer es la loca. ¿Qué te pasa? ¿Sí? ¿Y por qué no me das el celular? Porque es privado. ¿Sí? ¿Por qué te vas a hablar 3 kilómetros allá si no eres adúltero? Entonces, ¿qué es? Es mentiroso, pues, el adúltero. ¿Sí? El que prospera maliciosamente y que no dice, no, gracias a Dios me está bendiciendo. Pero si te está bendiciendo con corrupción, entonces no es de Dios, pues. Eres mentiroso. Pastor, orará para que me salga un negocio. Sí, y ahí vamos a no de nada, no quiero dinero puerco, no quiero dinero cochino, mal habido, no dé. Yo no sé si el que da bien habido o mal habido, pero ¿sabe qué? No dé. Dé con gozo, con alegría de lo que viene, fruto del trabajo honesto. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Por eso quiero decirle 3 cositas respecto de la mentira que hay en los creyentes. Primero, la mentira es un punto de acuerdo de los creyentes. La mentira es un punto de acuerdo de los creyentes, entre comillas, obviamente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó con ellos? Dice, sabiéndolo también tu mujer. O sea, se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no han venido los de la alabanza? Se pusieron de acuerdo en que, digámosle al pastor, que tuvimos que viajar. Cuando lo que pasa es que estaban chuchaquis de la chiva. No digo que eso ha pasado, no. Estoy dando un ejemplo nada más. Ahora, si pego puñete en ojo tuerto, ya salado. ¿Sí? ¿Y por qué no vino el domingo, que era el feriado para los que vivimos bajo la jurisdicción de Quito? El domingo 4, pastor, ¿qué pasó? Algo pasó, pastor. Es que te quedaste dormido y no te dio la gana de venir. Que tuviste otras prioridades. Ya, entonces, el que tiene otras prioridades, quite, porque yo quiero adornarle a la iglesia. Primero quito el hongo. El hongo. Se va a decir, pastor, no seas racista. No, si le quitan al hongo, el primero que se va soy yo. No, yo no soy el hongo. Yo soy mestizo. Entonces, hay que ser honestos, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas vienen a hablar con el pastor a convencerme de sus mentiras? Como que yo soy el juez de decir, este sí, este no. Vea, Dios es Dios y Él conoce todo. Él conoce todo. Pastor, no me ha tomado en cuenta después de la pandemia. Sí. ¿Está bien tu vida o no está bien? ¿Quieres convencer al pastor? ¿Quieres pararte aquí para mostrar santidad? ¿O estás mismo bien o no estás bien? Ya le digo, la mentira es un punto de acuerdo de los creyentes. Segundo aspecto, la mentira está arraigada en la vida del creyente. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? Satanás llenó tu corazón para que mientas. Y un corazón lleno de mentira, pues no hace otra cosa que hablar mentira. Y a veces para justificar las mentiras ocupamos otras mentiras, así de simple. Entonces la mentira está arraigada. Hay veces que los mentirosos terminan mintiendo aun cuando no es necesario. Porque todos mentimos por necesidad. Pero el mentiroso, sí, ya es una práctica, ya es parte de su vida, es un estilo de vida. Y miente en cosas intrascendentes, en lo innecesario. Porque está arraigada, porque Satanás ya llenó el corazón de mentira. ¿Dónde estás ahorita? Vea, ese tipo de mentiras, ¿no? Son innecesarias. Le invita a almorzar y vive en el Labrador. Te espero almorzar a la 1, 1:45, dice, ya no está por llegar. Le llamas, ¿dónde estás? Dice, ya estamos cerca. ¿En dónde estás? En el Labrador. La pregunta es, ¿era necesario? Me retrasé, discúlpame, llego en unos 40 minutos. Eso es lo correcto.
Pero las mentiras ya se vuelven hasta, ya le digo, vea, por decir, no, ¿dónde estás? Ya estamos llegando. ¿Llegando a dónde? A la Amazonas y Galo Plaza. Ese es el labrador. ¿Sí? Pero vea, así somos de mentirosos. Está arraigada la mentira. ¿Sí o no qué? ¿Qué así? Y el tercer aspecto es que la mentira, oiga esto, entiéndalo bien, la mentira se volvió la verdad de los creyentes. Porque los creyentes mienten y defienden su mentira y argumentan su mentira con tal de mantenerse en su mentira. Increíble. Vea, ¿por qué no hice eso? Por tal o tal cosa. ¿Sí? Y uno les descubre, no. Dice, vea, no fue así. No, sí. Dice, pero si usted, el día que dijo que estaba en tal parte, estuvo en esta otra, esa misma hora. No, es que yo le digo unos 5 minutos antes. Ya, déjele ahí. Porque la mentira se volvió la verdad de los creyentes. ¿Qué dijeron ellos? Sí. Pedro le pregunta a la mujer, dice, ¿vendiste en tal precio? Y le dijo, sí, en tanto. ¿Por qué? Porque esa era su verdad, ¿no? Era mentira, pero era la verdad de ella. Y era la verdad de él. ¿Por qué? Porque esa mentira era la verdad. Nuestra vida puede estar manchada de mentira. Y aquí hay dos cosas. O nosotros sacamos la mentira de nuestra vida, o Dios nos saca de su iglesia. Podemos seguir viniendo, asistiendo, aplaudiendo, todo podemos hacer. Porque ese es el problema de hoy, ¿no? Así trataba Dios a su iglesia antes. Por un lado, milagros, prodigios, señales, cosas sobrenaturales, muertos que resucitaban, enfermos que sanaban, ¿sí? La sombra de Pedro sanaba, el pañuelo de Pablo sanaba. Gloria a Dios. Era un poder del Espíritu Santo. Eso era unción, pastor, no usted. Amén. Sí, pero ese mismo poder mataba al que estaba mal y que engañaba o que pretendía engañar con apariencia de bondad. ¿Qué tal si oramos todos para que Dios nos permita en determinada fecha a la que Él disponga? Señor, consume a todos los que estamos mal en la iglesia. No, mejor no oremos. ¿Sabe qué? Mejor cambiemos. Para que a Dios le resulte mucho más fácil adornar la iglesia de la cual debemos ser parte. Debemos ser parte. ¿Qué causó esto en los creyentes? Pues el último versículo del capítulo 5 que leímos dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Permítame elucubrar respecto de este último versículo, cuando dice que vino gran temor sobre todos los que, unos que miraron y otros que se enteraron, ¿no es cierto? Este temor causó o se entendió de dos maneras en esa época, ¿sí? Los que mismo queríamos seguir a Cristo a pesar de todos nuestros errores, pecados y toda la inmundicia de nuestra vida, nos termina causando un temor reverencial. Es decir, nos termina causando un deseo de hacer bien las cosas. Y ya despójate de tanta tontera, ¿sí? Es que no, lo mío es pequeñito, despójate de cualquier cosa. En la vida, en la conducta, en la reacción, en las palabras, en el vocabulario, en las conversaciones, en lo que sea, despójate. Tratemos con temor reverencial de vivir para adorarle a Dios con nuestro estilo de vida. ¿Sí? Una. Pero la otra fue ese temor que causa miedo. Miedo. Y si después de asistir tanto tiempo a la iglesia y decir que soy cristiano y con todo lo que yo he hecho por la iglesia y he ayudado, porque yo fui maestro de escuela dominical, porque yo colaboré con el pastor en la construcción, porque yo, y después termina enterándose 40 años después que la salvación no ha sido por obras, y más lo que hizo, y lo que tenía que hacer no hizo. ¿Por qué? Porque tenía que vivir en santidad, e integridad y transparencia. Entonces lo que causó en parte de la multitud fue un temor reverencial, pero lo que causó en parte de esa multitud también fue un temor de miedo. ¿Sí? ¡Ay! Y ahora cambia. Y ahora cambia. Eso es lo que hay que hacer. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mismo vocabulario? ¿Hasta cuándo las mismas intenciones? ¿Hasta cuándo la misma basura? ¿Hasta cuándo la misma inmundicia? Y seguimos asistiendo. Por eso me temo
que Dios a su iglesia, que es viva, va a comenzar a sacar los que han expirado y que siguen asistiendo. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos nuestras actividades. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El jueves 9 de diciembre nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana. Culto de Navidad el viernes 17 de diciembre. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.